Bienvenidos a Fútbol Godín, el podcast de los viernes, como siempre, David Mendoza y Miguel Ángel Tort. Y el día de hoy tenemos la continuación de los técnicos argentinos que tanto les prometimos. Como bien saben, en México a la Liga Mexicana ha llegado mucho técnico argentino, tanto en el pasado como en el presente, pero no todos ellos han tenido buenos resultados. De hecho, tenemos a varios que han sido bastante malos como técnicos, entonces ahí entra la cuestión de por qué se le da tanta oportunidad a estos técnicos extranjeros. Pero vamos ya a empezar a hablar de algunos de ellos. Primero quiero saludar a David y también quiero recordarles a todos ustedes que nos pueden dejar sus mensajes en los comentarios para que nosotros los saludemos. Puede ser que los saludemos a mitad del programa, al final del programa o por el inicio, entonces les conviene quedarse a ver los programas y saber a quién le toca el saludo. Y saludo a David. ¿Qué tal, Miguel? Saludos a la gente que nos esté viendo. Y sí, bastantes técnicos, ya lo comentábamos en el primer programa, pasaron que, bueno, para un solo programa no habría alcanzado, nos habríamos extendido más de una hora porque son demasiados técnicos, algunos muy buenos, ya sea porque ganan campeonatos o porque logran impregnar un estilo que llega a modificar, ¿no?, el fútbol en la Liga Mexicana, pero hay otros que tampoco logran los resultados que uno quisiera, pero que a pesar de ello consiguen la constancia que muchas veces no merecieran, ¿no? Y ahí también se hace la pregunta de entonces, ¿por qué a los entrenadores mexicanos no se les da la misma oportunidad? Así es, y pues vamos a empezar con un técnico que yo creo que ahorita sí es bastante conocido. Ya lo tuvimos dirigiendo en un equipo de primera división, pero antes de que llegara a primera división con este mismo equipo, también jugó bastante bien en lo que era la liga de ascenso, ¿no? Y estoy hablando de Gabriel Caballero, que estuvo en Juárez, que llegó a esa final de Copa MX que le complicó al América ahí en Juárez, justamente. Y después ascendió, me parece que compraron la plaza, lograron el ascenso, más o menos estuvo bien ahí en los partidos que tuvo, dirigió 101 partidos con Juárez, ganaron 43, empataron 24 y perdieron 34, entonces me parece que en el balance está entre yo creo, un 50% de efectividad, a lo mejor un poco menos, un poco más. ¿Qué te parece a ti el trabajo que hacía Gabriel Caballero? Yo recuerdo que tenía un estilo de juego ofensivo, le gustaba mucho abrir el campo y aprovechar el aire que había en Juárez, porque recuerdo que luego había unos aires extremos que Gabriel Caballero aprovechaba bastante con los trazos largos, que le complicaba la defensa y que sus jugadores los delanteros ya estaban acostumbrados a recibir esos balones. Si no, prácticamente tenían 13 jugadores y contábamos los vientos bastante fuertes que tenía en ese lugar. Pero me pareció un buen técnico, un técnico un tanto aguerrido que lo terminaba impregnando en el equipo, que desafortunadamente creo, y esto mucho también con las charlas que tenía con algunos de los compañeros de Intensamente, como lo es Heriberto Pérez, que me mencionaba que muchas veces iba ganando el equipo de Juárez, pero que al final siempre le terminaban empatando o sacando el resultado, ¿no? Y creo que la defensa posiblemente era una de sus fallas, pero era un equipo bastante valiente, que no le tenía miedo así se enfrentara al mejor equipo, ya fuese por plantel o por posición en la tabla. Era Juárez, me parece que era un digno rival, no sé si lo podríamos llamar como un caballo negro, pero al menos sí era un rival al cual temer, ¿no? Y aparte es un técnico que, como bien lo comentabas, no solamente ha tenido experiencia en la primera división, sino que también se ha encontrado con Juárez, sino que también estuvo con Pachuca, por ahí de 2012, también estuvo en la división de ascenso con Cafetaleros de Tapachula, en este equipo estuvo 2 etapas y también se encontró en Dorados de Sinaloa. Sí, hablando de Pero Pachuca, primero estuvo en 2011, pero era el segundo entrenador, ¿no? De ahí pues pasó por las inferiores de Pachuca ya como entrenador, hasta que en 2013 le dieron la oportunidad, pero no le fue nada bien. De 34 partidos solo ganó 12, empató 7 y perdió 15, entonces no le dejaba un balance muy bueno ahí. Después, en la etapa que mencionas con Cafetaleros,
Fue más un 50-50, 39 partidos dirigidos, de los cuales ganó 15, perdió 15 y empató 9, entonces sí estaba bastante parejo. Me parece que la mejor etapa que tuvo con Cafetaleros fue la segunda etapa, que fue en 2018, en donde obtuvo 21 victorias de 41 partidos, 12 derrotas y 8 empates. Ha sido en el balance, en el equipo en el que mejor cantidad de puntos tiene en promedio por partido. Tiene un promedio de 1.73 puntos por partido, obviamente englobando todos los partidos que jugó con Cafetaleros en ese momento. De ahí, pues Dorados, igual más o menos un 50-50. Entonces, sí, me parece que es un técnico cumplidor. No me parece que sea algo extraordinario, pero sí, me gusta el estilo de juego que quería implementar en los equipos en donde estuvo. Sí, era un entrenador que generaba bastantes complicaciones a los rivales. Pero ¿qué te parece, Miguel, también hablar un poquito a lo mejor de Pablo Marini, que llega como parte del cuerpo técnico del Tolo Gallego en 2006 para ganar el campeón de campeones y las calificaciones a la Libertadores y la Sudamericana? Posteriormente, en 2010 llega a Jaguares de Chiapas, donde lo termina salvando del descenso. De ahí pasa a Pachuca, donde termina clasificando a la liguilla y termina compitiendo en el Mundial de Clubes. Sin embargo, este equipo en el Mundial de Clubes termina siendo eliminado en la primera ronda, que bueno, si ustedes quieren ver el programa donde hablamos de equipos que han jugado este Mundial de Clubes, ya también lo hemos comentado en programas anteriores, y bueno, termina renunciando este entrenador. En 2014 llega a Atlante para salvarlos del descenso, sin embargo no termina por lograrlo. De ahí va a Mineros de Zacatecas para la apertura 2014 y prácticamente cumple un año futbolístico ahí. Posteriormente le toca ir a Puebla, donde termina en su debut, termina ganándole al América 4-2, que probablemente de sus logros más importantes, ¿no? Lleva al equipo a la liguilla después de 6 años de que este equipo no lo lograba hacer. Y bueno, en mayo de 2016 termina siendo presentado por los Tiburones para la apertura 2016. Y el 1 de diciembre es contratado por Monarcas, pero termina saliendo en el clausura 2017 ante una derrota por el propio América, ¿no? Curioso que Qué gana bueno. contra América y termina yéndose por el América, obviamente con equipos distintos, pero le termina pasando eso. Qué bueno que pongas como su logro más importante ganarle al América. Me da mucho gusto que por fin estés entendiendo, David, de qué se trata el fútbol en México. Podemos ahora hablar de un técnico que ha sonado mucho últimamente en los últimos años para llegar a varios equipos, pero sin embargo no ha llegado a ninguno de los equipos en donde ha sonado. Sonó para América, sonó para Chivas en su momento, ha sonado para Cruz Azul. Y no ha llegado a ninguno de estos equipos. Estoy hablando de Rubén Omar Romano, que sin duda alguna es un viejo conocido en la Liga Mexicana, ya que pues empezó en el Atlético Celaya en el 98, en donde inició su carrera como entrenador, en donde logró salvar del descenso practicando un fútbol agradable, fiel a la doctrina de la Volpe, ¿no? Ese famoso lavolpismo que tanto se habla de que le enseñó a varios entrenadores, uno de ellos al parecer era Rubén, ¿no? Después pasó a Morelia, ahí tomó las riendas, al cual llegó a disputar 2 finales del fútbol mexicano, pero perdió las 2, la primera contra Toluca y luego contra Monterrey. Después tuvo un breve paso ahí por Tecos, para luego dirigir al Pachuca. Así de mal estuvieron sus pasos que ni siquiera hay tanta información de lo que pasó en ese lapso. Y ya en el 2005 pues tomó a Cruz Azul. Luego en el 2006 dirigió a Atlas y el más importante en el 2008 dirigió a papá, al América, al jefe de jefes de la Liga MX, ¿no, David? Pero ahí los malos resultados lo llevó por primera vez al lugar 18 de la tabla general, denigró al América en ese momento, y de ahí pues pasó en el 2010 a tomar las riendas de Santos,
al cual llevó a disputar 2 finales, pero las volvió a perder y curiosamente ante los mismos equipos que lo habían vencido cuando estaba al frente de Morelia, Toluca y Monterrey. No sé, tú qué quieras agregar de Rubén Omar Romano, que me parece que es muy parecido a la Volpe, ¿no? Despliegan un modo de juego muy ofensivo, agradable, llegan a finales, pero las pierden. A lo mejor el avolpismo no es la clave para ganar finales. Sí, probablemente en ese sentido tengas razón, aunque bueno, la Volpe ya lo comentábamos en el video pasado, ganó una, pero sí, Rubén Omar Romano no Pero tiene no en la Liga tanta, MX. ¿no? La ganó con Atlante, no, pero no tuvo tanta suerte Rubén con Monarcas ni con Santos. Sin embargo, y bueno, yo recuerdo un poco más al equipo de Santos de aquellos años, me parece que era un buen equipo, aparte de todo con buenos jugadores, pero sí, ¿no? Vaya mala suerte la que tenía Rubén, que termina perdiendo las 2 finales ante los 2 mismos rivales. Pero sí, comparto en el sentido de que desplegaban un buen fútbol, que este estilo, la golpista prácticamente es lo que busca y Rubén en ese sentido lo planteó bien, sin embargo, pues no le termina por alcanzar, ¿no? Así es, así es. Me parece que Rubén Omar Romano se parece un poco igual a Miguel Herrera en el sentido de que tiene el carácter muy fuerte, porque de Santos lo acaban despidiendo después de hacerle señas obscenas a aficionados del club tras perder un partido contra Querétaro. Entonces, sí me parece que el carácter es algo como que también caracteriza a la gente del avolpismo, ¿no? Sí, sí, sin duda, que no saben controlar esas emociones, ¿no? No saben manejarlas y que en ocasiones hablan un poquito de más, cuando deben, mejor que nada, redireccionar esas emociones, saberlas canalizar para evitarse este tipo de problemas. Ahora, ¿tú cuánto crees que le haya afectado a Rubén Omar Romano que en 2005 en Xochimilco, del sur de la Ciudad de México, fue secuestrado? Entonces, ¿crees que esto haya influido igual en el carácter de Rubén, que traiga algo pues, dentro, que no haya podido a lo mejor hablarlo con alguien y descargarlo y por eso tenga estas indisciplinas dentro del terreno de juego cuando las cosas no le están saliendo como él quisiera? No, no creo que haya influido, bueno, en lo personal no lo creo que él siempre ha sido un hombre así, al menos por lo que he escuchado de otros periodistas que a lo mejor tenían relación con él, que la conocían. No significa que fuese mala persona ni nada, pero sí era una persona que podríamos decirle era de mecha corta, ¿no? Entonces, yo creo que esa situación que tuvo no haya afectado del todo en ese sentido. Sin embargo, no le habría venido mal el haber ido con un psicólogo para manejar ese tipo de emociones, porque finalmente le termina costando el cargo en Santos cuando no venía haciendo un mal trabajo. Así es, así es. Pues, ¿qué te parece si nos hablas del Charro Lara, este técnico argentino? Bueno, es un técnico argentino que llega por ahí de las temporadas 72-73 a Zacatepec FC, donde lo dirige 6 partidos. De ahí pasa hasta 1975. Es contratado, eh, se mantiene en ese equipo hasta 1975 y de ahí es contratado en la misma temporada por el Club Fútbol Laguna, donde también dirige al Deportivo Neza, está con Veracruz, con el Fútbol Huastepec en la 83-84 y con Santos Laguna está en la 84-85 en la segunda división A y en 2005 le toca dirigir al Querétaro. Realmente es un técnico que podría decirse que a lo mejor no tiene tanta relevancia, pero que ha estado por bastantes equipos, o mejor dicho, que estuvo por bastantes equipos por aquellos años, ¿no? Aquellas décadas. Así es, un técnico, pues, mediano, ¿no? Yo Sí, sí, sí. diría. Ahora vamos a hablar del que tanto les mencioné en el capítulo pasado, de Miguel Ángel López o el zurdo López, mi tocayo ahí, que en el 84 llega a la América y se vuelve campeón de liga en la temporada 84-85
Y el PRODE del 85, el famoso PRODE que mucha gente odia, mucha gente ama, pues es algo que nunca se entenderá, ¿no? Después de ahí, pues regresa a Colombia, tiene un paso bastante bueno que lo lleva a emocionar y a dislumbrar a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que lo traen a México en el 90, al final de la temporada del 89-90 y en la 90-91 lleva al equipo a disputar la semifinal de la Liga. La temporada ya del 94-95 pasa a Santos Laguna, siendo el tercer técnico en esa temporada después del chileno García y del mexicano Martín Ibarreche, salvando la campaña y clasificando el equipo como primero en su grupo para la liguilla final. Ya en el 95 pues regresa a Argentina. Me parece que es un técnico bastante bueno. Ya vimos ahorita un poco de lo que hizo aquí en México, pero también tiene muy buenos números en Colombia, como lo mencioné, y en Argentina. Fue un técnico interesante que manejaba bien a sus planteles y que llegó a ilusionar tanto al América, que con el América sí consiguió títulos, y al Guadalajara, que lo llevó a semifinales cuando no les estaban saliendo bien las cosas. Y pues también logró salvar una temporada muy complicada de Santos, que pues, correr a dos técnicos en una temporada ya es como para llorar y pensar que ya estás fuera de todo, pero no, él logró salvar la temporada y los metió a la liguilla. No sé qué te parece tú, Sí, el zurdo López. sí, un buen entrenador, al menos en sus datos históricos, porque obviamente no nos tocó verlo a nosotros, al menos no gran parte de su trabajo. Pero también estuvo, por ejemplo, con Santos estuvo en 2 ocasiones. Su segunda etapa fue para el invierno 98. Estuvo con Toluca en la temporada 95-96, después de, bueno, donde dirige sus 14 últimos juegos, después de regresar de Argentina, como ya lo comentabas, de dirigir al Independiente para ganar la Supercopa Sudamericana ante Flamengo, y que aparte de todo la gana en el Maracaná, ¿no? O sea, vaya logro el que consigue, nada sencillo. También termina pasando por León en el invierno 96, por Atlético Celaya en el invierno 2001, por Puebla en verano 2002, y a mediados de esa misma temporada por el San Luis en el apertura. No, perdón, no en la misma temporada, pero a mediados de temporada por San Luis en el apertura 2009, que prácticamente ya fue su último trabajo aquí en la Liga MX. Sí, un palmarés bastante impresionante el de este técnico. Ojalá llegaran puros técnicos así. Si van a traer técnicos argentinos, que sea esta clase de técnicos que son exitosos, ¿no? Digo, Rubén Omar Romano también conseguir 4 finales, aunque no las haya ganado, es bastante bueno. Por lo menos desplegan un bonito fútbol, es atractivo, ilusionan a la gente y no nada más vienen aquí a cobrar. Exactamente, como es el caso de a lo mejor de Guillermo Hoyos, que llega en el clausura 2019 a Atlas, pero que comienza bien ganando 10 puntos en las primeras 5 fechas, que si no me equivoco en la suma son alrededor de 15 puntos lo que se tenían disputados ahí, pero empieza a tener una racha negativa y bueno, prácticamente termina siendo cesado el entrenador luego de terminar perdiendo ante Cruz Azul en su casa. Entonces esa fue llegada y despedida hasta el momento. Obviamente puede que a lo mejor en unos años el señor Hoyos, aunque suene albur, pueda regresar a México, pero de momento solamente Atlas es el único equipo en el que ha estado. Sí, y siguiendo con estos técnicos que solo han venido a cobrar, han pasado por México sin que nadie casi hable de ellos, me parece que Martín Palermo es uno de ellos, que como jugador fue bastante bueno, pero como técnico sí deja mucho que desear. Llegó en 2019, en el 25 de enero del 2019 a Pachuca, ilusionando a toda la afición de Pachuca, porque se venía hablando que pues, como fue un excelente jugador, seguro era un excelente técnico, pero después de 340 días entrenando al Pachuca se demostró que no. Tuvo 41 encuentros, 16 victorias, 2 empates, 13 derrotas, lo cual hizo que ya para el 31 de diciembre de ese mismo año
fuera cesado del plantel de Pachuca, que me parece que a partir de ahí este Pachuca ha ido a la baja. Yo creo que ese fue antes de Palermo, y después de Palermo es ya desastroso de Pachuca, pero solo, pues, sí, como lo decimos, han venido a cobrar, han pasado sin ver y se han ido, pues, a los lugares en donde a lo mejor han sido un poco más exitosos, que pues, en el caso de Palermo ha sido en la liga chilena, ¿no? Sí, sí, porque aparte de todo, bueno, a las aspiraciones que tenía este entrenador era llegar a la liguilla, y al no conseguirlo, pues se concluye, ¿no? Su relación contractual, y así como sucede con él, pues termina sucediendo con varios técnicos que llegan nada más por cierto renombre, no siempre a lo mejor merecido, o en ocasiones sí, pero como llegan a comentar muchos exfutbolistas que hoy en día están en mesas de análisis, pues el fútbol mexicano es bastante extraño, ¿no? Es un fútbol bastante diferente con relación a otros torneos o a otras competiciones alrededor del mundo, y le termina pasando algo similar en el sentido de que es una mala racha a Eduardo Coudet, que llega en 2017 a Xolos de Tijuana, pero termina dejando el cargo el 30 de octubre para eso de la Apertura 2017, ya que solamente termina consiguiendo una victoria en los últimos 7 encuentros, o sea, prácticamente es una racha bastante negativa. Así es. Y también tenemos pues a Darío Franco, que pues en México dirigió a Monarcas Morelia, a Estudiantes Tecos, Atlas de Guadalajara, y posteriormente pues ya pasó a la Liga Argentina. No sé tú qué datos tengas de Darío Franco, pero me parece que no le fue muy bien en estos equipos mexicanos, ya que, pues, por ejemplo, con Monarcas Morelia estuvo bastantes temporadas en donde disputó 209 partidos, 18 goles nada más tuvo, pero eso fue como su etapa de jugador, pero en la etapa de entrenador tampoco le fue tan bien, ¿no? Sí, no, está en Monarcas, llega a Monarcas en la jornada 5 de Clausura 2006 ya como entrenador, y lo termina dejando al equipo después de ser eliminados en cuartos de final. Bueno, para lo que era Monarcas, a lo mejor no era tan malo, ¿no? Pero bueno, en la Apertura 2006 termina tomando en la jornada 8 a Tecos de la UAG, Universidad Autónoma de Guadalajara, y lo termina dejando en la Apertura 2007 en la tercera jornada por solamente tener un punto de 9 posibles, ¿no? O sea, yo creo que los directivos dijeron que no pintaba nada bien este asunto, entonces mejor cortaron desde un inicio, y llega Atlas para la Apertura 2008 y termina renunciando recién iniciado el Clausura 2009 tras 2 derrotas consecutivas, ¿no? O sea, tampoco parece ser que los ciclos o que los torneos que puedan durar bastante prolongados no es lo suyo, al menos en el fútbol mexicano. Quisiera también hablar de otro nombre, como es el de Leandro Cufré, que llega el 8 de marzo de 2019 a Atlas. Este entrenador sustituye a Guillermo Hoyos, y bueno, con 19 puntos y solo 3 victorias en la Apertura 2019, es lo que termina consiguiendo con este equipo, y el 29 de enero termina siendo destituido, esto ya en el Clausura 2020. Así es, vamos a hablar de Jorge Almirón, este director técnico que llegó a México en su primera etapa en el 2009 con Dorados de Sinaloa, donde tuvo solo dos encuentros y ganó uno y empató el otro. No le fue tan bien ahí en ese sentido, o en los datos que yo encontré. También luego pasó en el 2010 a Tiburones Rojos, en donde pues ya ahí tuvo más tiempo. Bueno, tuvo 40 días como entrenador, solo 2 partidos también, un empate y una victoria, tampoco fue nada extraordinario. Y de ahí en el 2010 al 2011 pasó a Correcaminos, donde estuvo ahora sí 340 días como entrenador, 31 partidos disputados, pero tampoco le fue tan bien, fueron 9 victorias, 9 empates y 13 derrotas. Pasaron 43 jugadores ahí en la estancia de este entrenador.
Entonces me parece que a lo mejor también afectó un poco que le anduvieran desmantelando el plantel y que le anduvieran metiendo nuevos jugadores, porque eso es lo que demuestra que pase tantos jugadores en tan poco tiempo. Pero pues nada impresionante este director técnico de Buenos Aires, Argentina. Sí, 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 y bueno, pues seguimos con técnicos con no tan buenas rachas, como es el caso de Gustavo Quinteros, que llega a Tijuana para el Clausura 2020, pero termina saliendo el 12 de junio de 2020 tras una racha de 2 victorias y 3 empates y 5 derrotas, ¿no? Entonces no le termina yendo bien. De ahí pasamos con un entrenador que quizás a muchos aficionados nos suena muchísimo más por su trabajo que hizo en Pumas como jugador y que muchos pensaban que podría replicarlo como entrenador, pero que desafortunadamente pues no termina siendo así, ¿no? Que es el caso de Bruno Marioni, que como futbolista fue grandísimo y con lo que hizo con Pumas también bastante destacable. Sin embargo, ya como entrenador, pues no termina consiguiendo. Bueno, este es un entrenador que llega a Venados de la Liga de Ascenso en enero de 2017. Sin embargo, termina saliendo en septiembre de 2018 por falta de resultados. Prácticamente esto es lo que acontece de manera muy semejante con Pumas porque llega en enero de 2019 y es cesado en mayo del mismo año, prácticamente en el mismo torneo. Él le tocó dirigir 13 partidos y también es eliminado su equipo ante Juárez en semifinales, si no me equivoco, de la Copa MX. Pero este entrenador, aparte de todo, llega con un cambio de directiva donde, si no me equivoco, llega este Jesús Ramírez, que muchos lo podremos recordar por haber conseguido el Mundial de 2017, de 2017 el Mundial de Sub-17 de 2005. Llega ahora como director deportivo y prácticamente termina dándole las gracias a Bruno Marioni, ¿no? Para muchos a lo mejor no fue tan bueno el que haya salido, para otros quizás sí, pero quizás las formas fueron las no adecuadas, ¿no? Especialmente que en esta etapa de Jesús Ramírez, pues a los futbolistas emblemas de este equipo, pues los ha sacado por la puerta de atrás. Y en el caso de Bruno Marioni como entrenador, pues no termina por ser la excepción. Así es, así es. Y por ejemplo, en Venados tuvo 62 partidos ya contando lo que es la liga y la copa, y solo ganó 14, empató 19 y perdió 29. O sea, sí tiene un saldo en contra bastante grande. Ya con Pumas, que mencionaste que eran 13 partidos, pero sumándole igual los partidos que jugó de copa, eran 2 ganados, 3 empates y 7 derrotas. Un poco más parejo los números en ese sentido ahí, pero nada espectacular tampoco este técnico. A lo mejor si le hubieran dado un poco más de tiempo en Pumas, pudo haber mejorado un poco, pero no lo sé, no lo sé. Viendo cómo le fue con Venados, no creo que le haya forma de que haya alzado a estos Pumas, que por cierto ya tienes un Puma ahí atrás de ti. Sí, sí, un primo de los Pumas ya está aquí de visita escuchando lo que decimos. Pero sí, yo también comparto que Bruno Marioni, quizás por nombre, muchos, o sea, seguimos en la misma, ¿no? De que por nombre llegan a los equipos o llegan al fútbol mexicano, pero no necesariamente tienen la trayectoria o el trabajo suficiente como para llegar, ¿no? Y a Bruno Marioni le termina pasando por esto, le termina pasando esto, mejor dicho. Hoy en día a él lo podemos ver como comentarista en Marca Claro, si no me equivoco, ya sea comentando partidos o en varios programas de esta empresa, pero sí, me parece que lo que hizo con Pumas fue un tanto deficiente y bastante prematuro, porque quizás él pudo haber llegado a este equipo, pero con un poco mayor trayectoria, ¿no? Y también mostrando mejores resultados, porque como ya bien lo comentamos anteriormente, pues este entrenador pues no venía ahora sí que tan bien, ¿no? Y pues ya para terminar con los nombres, Miguel, ¿qué te parece si hablamos de Ricardo Baliñojo, vaya nombre, mejor dicho, vaya apellido, que bueno, llega a Mérida en la Apertura 2011, hasta mayo de 2014 dura su gestión,
donde termina salvando a este equipo del descenso, recordando que Mérida pertenecía a la Liga de Ascenso y bueno, pues aún así podían descender. En el mismo mes termina, cuando deja a Mérida, termina tomando a Lobos WAP hasta abril de 2016, y este hombre al mes sigue consiguiendo contratos, ya que termina siendo anunciado con Puebla, y bueno, termina su ciclo en enero de 2017. De ahí en abril de 2017 toma a Celaya y lo termina dejando después del Clausura 2018. En octubre del mismo año toma a Atlético Zacatepec, llegando a una final, y en el Apertura 2019 lo deja al finalizar el cancelado Clausura 2020. O sea, pues ese ha sido su trayectoria, y posteriormente toma Atlético Morelia. Ya muchos conocerán a lo mejor la historia de este equipo, y si no, quizás en algún otro programa podremos hablar un poquito de la historia de este equipo, que uno de sus mayores inversionistas pues es José Luis Higuera, ex miembro de la directiva de Chivas. Y bueno, Atlético Morelia, este entrenador es actualmente el entrenador de este equipo, donde aparte de todo lo tiene en un muy buen lugar, ya que es el primero. O sea, va bastante bien el trabajo de Ricardo Baliñojo, vaya apellido. Sí, qué tristeza que este Atlético Morelia no pueda ascender ahorita que viene haciendo las cosas bien otra vez, que tenía bastante afición esa Morelia. Entonces sí, puede ser un tema bastante interesante para tocar en otro capítulo y que la gente se entere un poco más de lo que pasó. Sobre todo personas que nos ven fuera de México, que lo más seguro no saben toda esta situación, ¿no? Pues Sí. Sí, 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 sí. porque aparte de todo, creo que podría armarse no sé si la palabra es muy fuerte, pero podría armarse un nuevo clásico, ¿no? Contra Mazatlán, por precisamente toda esta historia que rodea a estos dos equipos y los acontecimientos que sucedieron en posterior al Clausura 2020, todo derivado, entre comillas, o al menos acelerado por esto de la pandemia, ¿no? Sí, 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 así es. Así es, un tema bastante interesante. Bueno, pues muchas gracias por vernos. Este fue un recorrido bastante amplio, yo creo, de los técnicos argentinos que han pasado por la Liga Mexicana. Seguramente alguno que otro se nos ha pasado porque, como les mencionamos, muchos técnicos argentinos han llegado a México. Parece como que aquí fuera Argentina en realidad, pero pues no. Entonces, espero que les haya gustado. David y yo con mucho gusto hacemos estos programas para ustedes y nos vemos el próximo viernes, ya saben, siempre a las 4 de la tarde por todas las redes sociales de Intensamente Deportes, en Facebook Intensamente Fútbol y en YouTube Intensamente Deportes. Muchas gracias por vernos y recuerden dejar sus comentarios en la cajita de ahí abajo, tanto en Facebook como en YouTube, para que el próximo capítulo los saludemos. Nos vemos el próximo viernes.